pues nuestra invitación para que conozcan la nueva plataforma de comunicación y participación del Observatorio Vasco de Vivienda. El Departamento de Vivienda, como saben ustedes, tiene una larga trayectoria en lo que se refiere a la participación de la ciudadanía en la definición de las políticas. Benetan uste dugu, herritarrei hitza eta iritzia emateko aukera emateak hobetu egiten duela gobernantza, baita administrazioak osatzen dituen jarduketen sendotasuna eta efikazia ere. Creemos firmemente que dar la voz y la opinión a la gente mejora la gobernanza y da mayor solidez y eficacia a las actuaciones que se llevan a cabo desde la Administración. Por eso llevamos años desarrollando procesos participativos en materia de vivienda y nuestro departamento participa en experiencias de colaboración internacional para conocer las mejores prácticas e incorporar nuevas metodologías que nos permitan avanzar en esta línea. Así lo hicimos el pasado mes de junio en el Congreso del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa. En concreto, hoy presentamos una nueva plataforma de participación ciudadana que hemos denominado Etxebizitza. Etxebizitza denboran irauteko bokazioa duen tresna da. Gainera, etxebizitzaren Euskal Autonomia Erkidegoko politikaren eremuan parte hartzea eta komunikazioa sustatzeko errekurso iraunkorra bihurtzeko asmoa du. Haciendo honor al nombre de la plataforma, Etxebizitza es un instrumento que nace con vocación de perdurar en el tiempo, de convertirse en un recurso permanente para fomentar la participación y la comunicación en el ámbito de la política vasca de vivienda. El objetivo que se pretende es doble. Por un lado, queremos mantener un canal abierto de comunicación estable con la ciudadanía, profesionales del sector y medios de comunicación interesados en la vivienda. No en vano, la vivienda sigue siendo una de las materias que más interesan porque afecta al conjunto de la ciudadanía. El segundo objetivo es disponer del instrumento que permita recoger todas las propuestas, ideas o debates que surjan de la integración en la red. La participación nos parece fundamental y totalmente necesaria para diseñar una política vasca de vivienda que esté realmente orientada a las necesidades reales de quienes necesitan un piso o de quienes, disponiendo ya de uno, necesitan mejorarlo en términos de rehabilitación, eficiencia energética o accesibilidad. Esta comunicación creativa en una doble dirección, porque no se trata solo de comunicar, sino de escuchar y recoger opiniones y aportaciones, aporta un beneficio indudable. Permite diseñar políticas que gocen de mayor consenso, que puedan ser más perdurables y con ello generar un mayor impacto social. Como comentaba anteriormente, uno de los aspectos innovadores de esta iniciativa es que esta plataforma no se ha puesto en marcha para una norma o una actuación en concreta, como hemos hecho en el pasado. Va a estar operativa de forma continuada, permitiendo desarrollar diferentes procesos de participación a lo largo del tiempo. Esta vocación de continuidad es importante, ya que entendemos que la participación debe ser un elemento plenamente integrado en la gestión pública en materia de vivienda. Y la plataforma responde a este objetivo. El segundo aspecto innovador es la doble orientación que tiene Etxebizitza en función del público al que se dirige. Por un lado, la ciudadanía, que es, en última instancia, la destinataria de las políticas de vivienda. Gure ustez, funtsezkoa da, herritarren iritzi eta beharren berri izatea. Batez ere, Etxebide, Euskal Etxebizitza zerbitzuan, etxebizitza bat erosteko edo alokatzeko eskatzaile gisa inskribatuta dauden personenak. Entendemos que es fundamental conocer la opinión y las necesidades de la gente, muy especialmente de las personas que están inscritas como demandantes de un piso en compra o en alquiler en el Servicio Vasco de Vivienda Etxebide, pero por otro lado Etxebizitza también servirá como plataforma de encuentro con y entre entidades y personas expertas en el ámbito de la vivienda, que tienen diferentes perfiles. Otras instituciones, sobre todo ayuntamientos, las y los profesionales de la arquitectura, las empresas constructoras, los agentes y las agentes de la propiedad inmobiliaria,
administradores de fincas, las personas que realizan investigaciones en el ámbito de la vivienda, etcétera. Es decir, un conjunto muy amplio de profesionales cuya opinión es particularmente relevante por su conocimiento del sector. El director de Procesos Operativos de Vivienda, Mario Ioldi, les explicará a continuación con detalle el funcionamiento y las posibilidades de la plataforma, cuya página de entrada pueden ver aquí con sus diferentes opciones. Por un lado, tenemos funcionalidades de participación que permiten mantener debates, responder a encuestas específicas y realizar propuestas tanto en relación con las temáticas propuestas por el Gobierno vasco como sobre asuntos de debate que la gente quiera proponer. Por otro lado, tenemos funcionalidades de comunicación como una agenda de eventos de interés en materia de vivienda y la posibilidad de conocer las actividades en las cuales participa el Departamento de Vivienda. Cuenta también con un blog que recoge artículos relevantes y de actualidad en el mundo de la vivienda. Y además existe un espacio inclusivo, una intranet para profesionales, desde donde se puede acceder a las herramientas de participación diseñadas específicamente para este colectivo. Etxebizitza se va a estrenar como plataforma de participación con una norma muy importante, el proyecto de decreto que regula el acceso al derecho subjetivo a la vivienda que consagra nuestra ley de 2015. De hecho, este decreto es su desarrollo nuclear, puesto que contempla, entre otros aspectos, el objeto y los modos de satisfacer el derecho de acceso a la ocupación legal de la vivienda, el ejercicio del derecho de acceso a la ocupación legal, indicando los requisitos que han de cumplir quienes lo soliciten, la duración del disfrute del derecho y las obligaciones de las personas beneficiarias, el procedimiento por el reconocimiento del derecho subjetivo, la prestación económica de vivienda, su naturaleza, carácter y destino, el régimen de inspección, modificaciones y extinción de las prestaciones y el reintegro de las prestaciones indebidas. El pasado 7 de agosto abrimos el proceso de información pública del decreto con la remisión del texto del proyecto a todos los agentes institucionales y profesionales a los que afecta, así como a los grupos parlamentarios para que lo conozcan y realicen las alegaciones y aportaciones que consideren oportunas. El proyecto está disponible desde entonces en Gardena, el portal de transparencia del Gobierno vasco. Oraingoan, etxebizitzatik herritar guztiei parte hartzeko aukera irekia eskaini nahi zaie. Dekretuak eragin ahal dituen pertsonen iritzi, iradokizun eta kritikak biltzeko. Gainera, ekarpenak egin nahi dituzten pertsonenak ere jaso nahi dira, naiz eta ezin izan dituzten beren etxebizitza beharrak bete. Desde Etxebizitza queremos impulsar ahora un proceso de participación abierta al conjunto de la ciudadanía con el fin de recabar las opiniones, sugerencias y críticas de las personas que puedan verse más afectadas por este decreto o de aquellas que tengan algo que aportar, aunque hayan podido satisfacer sus necesidades de vivienda. Esta dinámica de participación abierta se desarrollará también en paralelo en Irekia. Confiamos que este proceso participativo, este proceso abierto y esta plataforma permanente nos ayuden a elaborar una normativa y unas políticas mejores, adecuadas a las necesidades y además ampliamente compartidas por la ciudadanía. Eskerrik asko, y a continuación Mario Ioldi, director de Procesos Operativos de Vivienda, va a explicarles con más detalles la plataforma participativa que hemos desarrollado. Mario. Eskerrik asko, sailburu jauna. Bueno, vamos a empezar presentándoles un vídeo promocional de la plataforma que, bueno, vamos a correr en euskera. Lo tenemos también en castellano, lo tenemos en inglés porque hicimos una presentación de este proyecto en Montreal. Guztion artean, etxebizitzaren arloko egoera hobea eraikitzeko topagunea sortzen ari gara. Etxebizitzaren euskal behatokiaren komunikaziorako eta herritarren partaidetzarako plataforma berria. Pertsonok gauzak alda ditzakegu. Etxebizitzaren euskal behatokian badakigu komunikazioa eta herritarren partaidetza funtseskoak direla etxebizitza politika askoz eraginkorragoak eta hurbilagoak sortzeko. Zure iritzia eta esperientzia kontuan hartzekoak dira. Informatu eta hartu parte.
Ezagutu parte hartzeko gure gunea. 3 bikoitz etxebizitza.blog.euskadi.eus. Topatu eta entzuteko gune horretan, herritarrek, profesionalek eta administrazioak etxebizitzaren arloko ideiak eta proposamenak partekatzen dituzte. Etxebizitzaren arloan, zuretzat garrantzia eta interesa dituzten ekimenak proposatu eta gaiak eztabaidatzeko tresna bat. Ekitaldiei buruzko inkestak eta informazioa jasotzeko eta elkar eragiteko topagunea. Zure ahotsa entzun nahi dugu. Sektorearen profesional gisa, eduki espezializatua duen eremu pribatua eta beste profesional batzuekin eztabaidatu eta komunikatzeko area izango dituzu erabilgarri. Gainera, eztabaidagai berriak ireki eta lehendik daudenetan parte hartu ahal izango duzu. Antolatzen ditugun ekitaldiei buruzko inkesta, albiste eta informazioa ere jaso ahal izango dituzu. Zure sarearen parte izan nahi dugu. Plataforma honetan, interesdunek, herritarrek, profesionalek eta administrazio publikoek beren kezkak eta ideiak partekatzeaz gain, aldaketaren parte izateko aukera ere izango dute. Hartu parte, entzuten dizugu. Zure esku dituzu, zure iritzia partekatzeko hainbat tresna. Hala nola, plataforma eta sare sozialak. Gainera, nahiago izan ez gero, mezu elektronikoa ere bidali aldiguzu. Zure esanetara gaude. Zuregatik jarraitzen dugu berrikuntzak egiten. Aurrera goaz. Bidea elkarrekin egingo dugu. Hitz egingo dugu. Etxebizitza. Etxebizitzaren euskal behatokiaren komunikaziorako eta herritarren partaidetzarako plataforma berria. Muy bien. Como ha comentado el consejero, la plataforma lo que pretende básicamente es desarrollar la participación y la obtención de opinión por parte de las personas, ¿no? Y la comunicación. En ese sentido, ahí tienen ustedes la home de la plataforma y, como ha comentado el consejero, en primer lugar tenemos unas funcionalidades de participación que permiten mantener debates, responder a encuestas específicas y realizar propuestas, tanto en relación a las temáticas lanzadas desde el propio Gobierno vasco como las temáticas que proponen las personas, ¿no? En su ámbito de decisión, ¿no? Por otro lado, tenemos funcionalidades de comunicación, que bueno, pues está la agenda de eventos de interés en temas de vivienda y también la posibilidad de acceder a todas aquellas actividades en las cuales participa el Departamento de Vivienda. También disponemos de un blog que lo que va a pretender es recoger artículos de interés y de actualidad en el mundo de la vivienda desde un punto de vista más divulgativo, más periodístico y quizá menos técnico, ¿no? Otra característica fundamental que también en la presentación ha surgido, que tenemos como dos ámbitos de actuación. Uno son las personas, sobre todo las personas pues que hoy en día funcionan muy habitualmente en redes y que ahora tienen una plataforma aquí para colaborar, pero también abrimos un espacio para profesionales, entre los cuales entendemos que están los medios de comunicación, donde pretendemos un tipo de relación que quizá tenga un mayor contenido técnico, ¿no? Entonces hay una herramienta expresa, hay una plataforma expresa para mantener relaciones con los profesionales del sector, también con la misma idea como con los ciudadanos de obtener información, obtener propuestas y obtener valor público, que es de lo que se trata con esta plataforma, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar la participación? Pues básicamente las temáticas de debate se van a ir sucediendo de una manera organizada. Hay que tenerlo en cuenta así porque es una plataforma permanente, con lo cual toda la normativa que haga el Gobierno, todos sus planes, todas aquellas cosas que nos propongan los ciudadanos van a ser tratadas en este ámbito, nuevamente con la idea de sacar valor, ¿no? Valor por valor público, ¿no? Que es esto. El objetivo es tanto obtener opinión, debates y encuesta como propuestas concretas que nos permitan mejorar nuestras normas, que nos permitan mejorar nuestros planes y que nos permitan mejorar nuestras políticas, ¿no? La ciudadanía y los agentes pueden proponer los temas de debate que consideren oportunos. La plataforma es el lugar principal de participación, si bien contamos con otros instrumentos que también son importantes, como es Irekia y como son, sobre todo, que es la gran novedad que incorporamos en esta plataforma de participación, en esta nueva política de participación, es que vamos a trabajar en el ámbito de las redes sociales.
eso lo veremos más adelante, porque queremos ir al ámbito donde mucha gente se expresa y captar sus ideas y propuestas, ¿no? Dar un espacio de que participen en la política pública de vivienda, ¿no? También vamos a incorporar documentos técnicos de apoyo. Obviamente vamos a presentar las normas, vamos a presentar los planes, pero también vamos a hacer el esfuerzo de intentar traducir esas normas y esos planes en documentos más simplificados que permitan tratar los temas de una manera bastante más simple. La realidad, al final, siempre es mucho más simple de lo que pretendemos, ¿no? O lo que creemos, ¿no? ¿Cuáles son las claves para el éxito, en nuestra opinión? Pues básicamente son tres. La primera es la existencia de unas normas claras de participación, que luego les comentaré, definiendo tanto los objetivos y el alcance de la misma como sus posibles límites. Utilizar un lenguaje cercano y comprensible que permita acercar a la ciudadanía a temáticas que a menudo tienen un fuerte contenido técnico. Y el tercer componente y fundamental, máxima transparencia, tanto en los objetivos de cada proceso, del proceso en sí, como en la publicación de los documentos a debatir y en la presentación de los resultados de la participación, mostrando aquellas opiniones que han obtenido un mayor respaldo ciudadano y la adopción o no de las propuestas recibidas por la ciudadanía y por los profesionales de una manera motivada, indicando qué se acepta y qué no, y cuando no se acepte, el por qué. ¿Cuáles son nuestras normas de participación? Bueno, el principio general evidente es la absoluta libertad de opinión, siempre dentro del respeto y educación hacia la opinión del resto de personas participantes. Dentro de este principio general se establecen los siguientes límites. Se prohíbe usar un lenguaje insultante, obsceno o que contenga amenazas y ataques personales. No se permiten comentarios discriminatorios ni xenófobos y no se permiten comentarios publicitarios. El Observatorio Vasco de la Vivienda se reserva el derecho a retirar aquellas opiniones que vayan en esta línea, ¿no? Las redes sociales son un instrumento muy útil para acceder a determinados colectivos y nuestro objetivo es averiguar qué es lo que dice la gente sobre vivienda y también vehiculizar ese tráfico hacia la plataforma. Desarrollamos perfiles en Twitter y LinkedIn y además tendremos un correo electrónico para que comuniquen directamente con nosotros. Pero esta labor de incorporación de las redes sociales a la plataforma de comunicación, a las políticas de comunicación y participación, es absolutamente una novedad, ¿no? La primera temática, como ha comentado el consejero, va a ser la configuración del derecho subjetivo de acceso a la ocupación legal de una vivienda digna y adecuada. Esta norma, que es fundamental, está en este momento en fase de tramitación. Están abiertos todos los procesos de audiencia pública, de información pública y hoy, día 20, abrimos hasta el 8 de octubre un proceso específico de participación ciudadana con las personas que quieran colaborar con nosotros en la mejor definición de lo que va a ser el reglamento nuclear de la Ley de Vivienda de septiembre del 2015. Entonces, la primera temática para la participación va a ser esta y, en este caso, vamos a contar con las herramientas habituales en nuestra plataforma de participación. La primera va a ser una encuesta de opinión donde aquellas personas que quieran cumplimentarla van a desarrollar apartados tales como quiénes deben ser los titulares del derecho subjetivo a la vivienda, cómo debe ser la adjudicación de las viviendas, la prestación económica de vivienda, cuestiones administrativas relativas a los procesos y procedimientos y datos sociodemográficos acerca de las personas que participen, ¿no? Aparte de esto, se abren 3 foros de debate y de opinión que van a tratar quién debe acceder y disfrutar del derecho subjetivo a la vivienda, cómo ha de ser el proceso de la adjudicación de las viviendas y las prestaciones y dónde ha de llevarse a cabo la adjudicación de las viviendas. Por supuesto, como soporte de este debate figura tanto el propio decreto en su extensión actual, que está, como les he comentado, en fase de tramitación y en fase de audiencia pública. También hemos incorporado un pequeño documento donde intentamos resumir el decreto de una manera quizá más simple, más sencilla de acceder por parte de todas aquellas personas. Esta información está disponible ya y sí que insisto en que hoy abrimos un plazo, la plataforma ya está funcionando, que concluirá el 8 de octubre en este proceso de participación. Es importante insistir en que nosotros siempre publicamos los resultados de la participación y además los evaluamos. Además incluimos y
identificamos qué aportaciones son incluidas en nuestras normas y planes y el por qué. Por lo tanto, en los primeros días, una vez cerrado este proceso, esperamos poder disponer de unos primeros resultados, pero en todo caso nos comprometemos que antes del 15 de noviembre divulgaremos públicamente los resultados de la participación, las propuestas recibidas y su aceptación o no motivada. El derecho subjetivo de la vivienda es el primer proceso participativo, pero va a haber más. Ahora mismo tenemos planificados 2 procesos que van a seguir a continuación. El siguiente será la normativa que estamos elaborando sobre la regulación de la inspección técnica de edificios y el siguiente, hasta final de año, será el nuevo plan director de vivienda. Esta es una herramienta permanente, por lo tanto, habrá continuos procesos de participación. El acceso a la plataforma se realiza a través de una URL, que es etxebizitzablog.euskadi.eus. Y, bueno, es un poco complicada, pero es lo que hay, es la normativa que tenemos al respecto. Y, finalmente, pues espero no haberles aburrido demasiado. Quedamos a vuestra disposición para todas aquellas preguntas que consideren oportunas. Eskerrik asko. Bueno, comentarles que alguna experiencia tenemos en procesos participativos, como he comentado antes, en la anterior etapa como consejero en el Gobierno vasco, en el ámbito de vivienda. Entonces, también teníamos el Departamento de Transportes, bueno, Transportes y Vivienda, precisamente como consecuencia del desarrollo de un proceso participativo, fundamentalmente de cara a la elaboración del proyecto de ley de vivienda. En aquel momento recibimos el premio de la ONU a los procesos participativos y en ese sentido alguna experiencia, como lo decía, tenemos. Es verdad que también en base a esa experiencia vamos a desarrollar esta nueva herramienta, no para un tema en concreto, como les decía, sino una herramienta que tiene vocación de perdurar en el tiempo, de forma que podamos ir incluyendo temática relevante que va a tener que elaborar el departamento de aquí hacia el futuro, fundamentalmente en todo el desarrollo de la ley de vivienda, pero en otras cuestiones también que sin duda afectan e interesan a la ciudadanía, para recabar la colaboración, participación y propuesta de la ciudadanía. O sea, es una herramienta que no se hace solamente para una cuestión que es importante en sí misma, como es el desarrollo del derecho subjetivo a la vivienda, sino que tiene esa vocación de permanencia que alimentaremos permanentemente con cuestiones que vamos a someter a consideración de la ciudadanía. Bueno, yo casi insistiendo en esta línea, por supuesto, esto ha sido así. En general, con los temas de participación ciudadana, hoy en día todo esto está recogido en leyes administrativas. Hoy en día es obligatoria la participación ciudadana, pero cuando lanzamos un proceso de participación ciudadana debemos tener o poner en valor que también la Administración gana mucho con ese proceso de participación, en el sentido que, aunque quizá mucha gente al principio, sobre todo de estas experiencias que ya tienen muchos años, no se lo creían, sí que somos capaces de captar muchas novedades que nos aportan los ciudadanos. Y yo siempre pongo un ejemplo que para mí es crucial y básico: hasta qué punto la participación ciudadana no solo es un proceso que algunos puedan considerar que es formal, es un proceso verídico y efectivo, ¿no? Por ejemplo, y siempre lo relaciono, en mi opinión, ¿no? Hay otras, ¿no? Quizá el elemento más destacado de la política de vivienda del País Vasco es el hecho de la calificación permanente de las viviendas, ¿no? Es el elemento, entiendo, bueno, en su momento fue lo más destacado, hoy en día ya es el derecho subjetivo y otras cuestiones, ¿no? Pero siempre ha sido un elemento central. Y este elemento central, esta idea, esta propuesta, no surgió del Gobierno vasco, no surgió ni de sus políticos ni de sus técnicos, ¿no? Surgió en un proceso de participación ciudadana. Entonces, bueno, eso creo que es el máximo ejemplo de hasta qué punto la participación ciudadana genera valor y genera valor público para las políticas de vivienda, ¿no? En este caso. Muy bien. Pues si no hay preguntas, espero que haya quedado suficientemente clara la exposición. Muchas gracias.